Así comenzó la historia, Marcelo. Una historia que luego tiene como triste protagonista al propio ministro de Seguridad bonaerense, que va a enfrentar a quienes se manifestaban, enfrentar en el buen sentido, ¿no? Ponerse frente a quienes se manifestaban cortando una autopista en Buenos Aires y lo único que recibió fue golpes, insultos y más golpes. Bueno, como ya lo había hecho en otra oportunidad, Sergio Berni, caminando prácticamente solo, sin custodia, se acerca allí a la zona de la General Paz, en una zona cercana, dentro del partido de la Matanza, de las más inseguras que tiene, sin ninguna duda, el país y obviamente el Gran Buenos Aires. Sucede esto. La inseguridad vuelve a inquietar. Esto es un poco la reflexión, es la ratificación de lo que ya estamos percibiendo, Fernando, lo venimos charlando desde mucho tiempo a esta parte. Es decir, la inseguridad es un fenómeno que se suma a la pobreza, que se suma a la inflación y se suma a una economía prácticamente desquiciada que no está dando respuestas. Ya no hay ningún tipo de temor porque se sabe que con estos índices económicos y sociales crece la pobreza, sin por supuesto decir que cada uno de los pobres que tiene este país, que son 18.100.000 personas, es una persona delincuencial o es potencialmente un delincuente. Evidentemente no es así. Vuelve a inquirir de alguna manera y a inquietar a la ciudadanía y a poner bajo la lupa a los funcionarios de nuestros gobiernos. Y cuando decimos de nuestros gobiernos, incluimos aquí a todos, al gobierno nacional, que evidentemente ha llevado una política más cercana de hacerle favores a los victimarios más que a las víctimas. Y, por supuesto, lo que está ocurriendo aquí en Mendoza debe llamar muchísimo la atención porque arrancábamos el noticiero con lo que está sucediendo en La Favorita. Mirá, te cuento, en los últimos días son varias las barriadas que han tenido, son temas que no han llegado a los grandes medios de comunicación, no han llegado a la televisión, no han llegado a los diarios. No solo los barrios están inquietos, sino que ya se están organizando para comenzar a defenderse entre sí, porque la policía no les está dando respuestas acordes a lo que está sucediendo. Lo comentábamos la semana pasada, cuando prácticamente en un sondeo de opinión, no solo de estado de ánimo, que ya se sabe que está muy mal el ánimo de los argentinos, después de la inflación, la inseguridad comenzó a ganar terreno y está dentro de los males y de los pesares sociales no resueltos que tiene nuestro país y, por supuesto, Mendoza, ¿no? Espera ahí, ya nos vamos a meter en eso. Y además... La imagen la vimos, sí. Discúlpame, Marcelo, sí. La imagen la vimos, pero debemos escuchar a Berni. Dame un minuto, escuchemos a Berni. Dale, escuchemos. A ver lo que dijo. Estoy acá, primero, porque entiendo el problema que están pasando, lo entiendo perfectamente. Estuvimos hasta recién trabajando para detener a los autores. Y estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días, porque sé lo que pasan y por eso estoy acá. No hay nadie que venga a poner la cara, yo estoy acá y me van con lo que sea. Pero quiero hablar con ellos. Si no hablamos, así no vamos a solucionar nada. No hay soluciones mágicas, es trabajar, trabajar y trabajar. Así hace 3 años dijiste Berni así. Bueno, ¿vamos a hablar o no? Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar. Arreglar. Bueno, porque vos después quedaste... Vamos a hablar o no, decía el ministro de Seguridad Sergio Berni, muy golpeado, con muchas contusiones. No son lesiones cualquiera. Se analizaba en las últimas horas si debían intervenirlo quirúrgicamente de uno de los huesos de su rostro que había sido fracturado. ¿Me das un minutito, Marcelo? Dale. Esto es lo que pasaba con Berni en el medio de la locura. Una locura que tuvo a los medios de comunicación, por muchos de estos funcionarios hartamente criticados como escudo protector, porque Berni bajó solo y el que lo salva, le salva la vida, es la policía que no dirige y a esa parte de la policía que viven cuestionando, que es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque lo de la provincia de Buenos Aires no estaba con el ministro. Esto hay que decirlo así. No. Y los que lastimaron terminaron siendo los policías que él no conduce, por un lado. Por el otro lado, cuando termina todo esto, a Berni lo saca la infantería y lo saca de prepo. Berni no se quería ir, con lo cual hubiese sido, entiendo, sin ser especialista, un poco peor. Decía esto cuando lo terminaban de atender en el Churruca, Buenos Aires. A ver. Un golpe más, una mancha más, no hace mella. Ante que nada, obviamente, la solidaridad con
con el chofer asesinado de manera brutal, no tiene ningún tipo de justificación. Un hecho muy raro. Nosotros investigamos todos los días, nadie cruza un auto, un colectivo, 2 pistolas 40. Para los que no entienden, no es un hecho habitual, pero más allá de todo eso, más allá que ya hemos detenido al primer sospechoso, que el policía que viajaba arriba del colectivo lo identificó, y no tenga ninguna duda que es un hecho que no va a quedar impune. Yo creo que duele más la herida del corazón de saber que un bonaerense que uno tiene la responsabilidad de cuidar fue asesinado, que todos los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo, hundimiento de la órbita, cortes, piedrazos en la cabeza, con heridas. Tengo una tabla externa y tengo fracturado el malar, pero nuestra responsabilidad hace que sigamos trabajando. Hoy se cree, Fernando, es lo que te iba a comentar antes de escuchar a Bernie, que estamos en una situación muy parecida a los desbordes del 2001. Con una mecha encendida que no sabe en qué momento puede llegar a explotar si no toman recaudos los gobiernos. Se cree que evidentemente las corporaciones que agitaron de alguna manera el desastre del 2001 hoy están más cerca, son afines al gobierno nacional y contienen, junto con toda la red de asistencia social, que ya hemos dicho que tampoco alcanza. Solo por esa cuestión no está explotando realmente la Argentina en una situación, y acá no se está exagerando absolutamente nada. Lo están diciendo todas las encuestas que estamos viendo y analizando a lo largo de los últimos tiempos y que seguramente vamos a seguir viendo de aquí hasta que comience el proceso electoral. ¿Cuántas horas? Veamos eso. 96 horas que presentábamos esto, Marcelo. Exactamente, ahí lo tenemos. 96 horas. Una encuesta de la consultora de Marta Reale de la Torre. La consultora es Reale de la Torre. Marta Reale, perdón. La inflación al tope. De las preocupaciones ciudadanas, la de ustedes, la de nosotros, con el 90% de los encuestados diciendo el tema que más me preocupa es el de la inflación. Ahora, vos fíjate cuál es el segundo tema en preocupaciones. Casi 5 de cada 10 señalando, Marce, este es el otro tema de gran preocupación para todos. Son respuestas múltiples. Si vos tocas todo eso, que son indicadores fuera de control prácticamente de parte de los gobiernos por la macroeconomía, que no está controlada, absolutamente descontrolada, podemos decir, están conformando, están explicando, están explicando la actual situación. Mira, termino con algo, es un breve comentario, ahí lo estamos viendo bien en pantalla, un comentario de un integrante, un miembro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que se conoció en las últimas horas, cerrando la semana pasada, es un voto en disidencia respecto de un tema de derecho a la intimidad muy interesante que ha analizado la Suprema Corte en los últimos días. Acá hay un cuestionamiento muy duro de Omar Palermo, como ya se sabe, al Ministerio Público Fiscal, que dice que tiene la centralidad absoluta, que el derecho a la defensa está absolutamente trastocado en Mendoza, que es una cuestión elitista y que solo los pobres van presos, dice Omar Palermo. Fíjate vos el extremo de Omar Palermo él está haciendo una crítica desmedida al trabajo que hacen los fiscales en contra del trabajo que hace la defensa de los delitos aquí en Mendoza. Ya no solo habla de los defensores públicos, sino también de la defensa privada, que dice, solo aquel que tiene plata salva la posibilidad de ir a la cárcel. Hoy lo de la puerta giratoria, dice Palermo, no existe. Están entrando más de los que están saliendo. ¿Cómo se estarán haciendo de mal las cosas que los extremos, en este caso, más o menos están hablando de lo mismo y se están quejando de lo mismo? Es evidente que tenemos un problema, el problema es económico, es social y que el sistema de seguridad no está a la altura de lo que está requiriendo en este caso la sociedad. Esto es un debate que recién empieza, todo lo que está diciendo Omar Palermo. Hoy hablaba con él, dice, yo no soy un abolicionista, yo no me protejo en Zaffaroni, al contrario, dice, yo me formé en la escuela alemana y es muy interesante todo lo que está sucediendo en Mendoza según Palermo porque dice, la justicia penal no existe.